Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión complementaria del Diplomado de Hacienda Pública Municipal, el día de hoy con el tema la transparencia y la rendición de cuentas de la Hacienda Pública Municipal, y esta sesión está dirigida a las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy, así como a los alumnos del diplomado que nos acompañan en esta quinta edición. Para el INAFED es un gusto estar nuevamente en este espacio con ustedes. Agradecemos el interés y esperamos que este tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, le damos la más cordial bienvenida al maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal, y a la maestra Noemí Arroyo Cortés, especialista de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Municipal, quienes estarán a cargo de impartirnos esta sesión. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor, coordinador. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidas todas las personas que participan en este diplomado, que está en su quinta edición y el día de hoy en la última sesión virtual del mismo. Es muy satisfactorio poder afirmar que el número de personas que se han beneficiado de este ejercicio, de este tipo de diplomado, alcanza ya la cantidad de miles de funcionarios municipales. Lo que esto significa para la eficiencia en el ejercicio presupuestal, probablemente no se pueda medir, nadie se lo proponga, pero a cualquiera de nosotros no le pasa por alto el enorme beneficio que tiene. ¿Por qué? Porque los recursos que se manejan en los municipios, como en cualquier otra instancia pública, no son de las personas que temporalmente ejercen una función. Son dinero público, son dinero del pueblo, son dinero de la hacienda. Y ese tiene que ser cuidado con el mismo esmero con el que cuidamos nuestro patrimonio personal. Y permítame agregar algo, inclusive con más celo, porque cuando cometemos un error en nuestra hacienda personal, pues en el pecado llevamos la penitencia, sufrimos la carencia o el daño, pero cuando se trata de recursos públicos que suelen ser más que lo que tenemos como hacienda personal, si por descuido, por inexactitud, por desidia, se comete un error y hay un gasto incorrecto, hay un daño presupuestal por el que se tiene que responder. Y entonces tiene que ser mucho, mucho mayor el cuidado. Por eso, recibir el consejo, la guía técnica de quienes han sido anunciados para participar en este proceso como maestros, como guías, es muy importante. Yo saludo por ello al maestro José Luis Flores Mota, que he tenido la oportunidad de conocer en nuestra pasada reunión nacional de órganos estatales de desarrollo municipal, y con la mejor impresión por la calidad y la elocuencia con que se expresa. Y me dicen que también la compañera Esmeralda Santana de INDETEC va a intervenir. No creo haberla escuchado antes, pero me dicen internamente aquí en INAFED que es también una persona muy, muy didáctica. Entonces, estamos contentos. Esto es una magnífica acción. ¿De qué se trata al final de cuentas?
gastar bien. Ya hemos dicho que los recursos siempre serán escasos, pero alcanza cuando se gasta bien. Ahora, no solo basta gastar bien a nuestro juicio, puede haber la mayor buena intención de un funcionario municipal o estatal o federal e inclusive lograr lo que quería llevado por la muy buena fe. No, hay una pequeña complicación en los recursos públicos. No basta gastar bien conforme a nuestro criterio, sino hacerlo conforme a un marco regulatorio preestablecido. Porque si no lo hacemos así, las cosas no van a funcionar, ya no para el programa que nos hayamos propuesto, sino no van a funcionar a la hora de acreditar, de rendir cuentas y demostrar que los recursos han sido empleados al margen o de cualquier sospecha de corrupción. Por eso sé que los funcionarios municipales y presidentes municipales que hoy participan van a salir ganando con esta presentación. Por su atención, gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández y a continuación me permito cederle el uso de la voz a nuestros ponentes, el maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal, y a la maestra Noemí Arroyo Cortés, especialista de la Dirección de Desarrollo Administrativo de Hacienda Municipal. Adelante, por favor, maestros, y muy bienvenidos. Muchas gracias. Licenciado Ignacio Valle, coordinador de IAFET, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, tuvimos el gusto de saludarnos en la Ciudad de México en esta importante reunión que convocó INAFET con los organismos estatales de desarrollo municipal. Y lo comento así, fue importante reunión porque precisamente el federalismo es eso, ¿no? INAFET está haciendo de manera importante, de manera estratégica, este trabajo en pro, en este caso, pues, de todos los municipios de nuestro país y, como bien usted lo señala, en beneficio, desde luego, de los ciudadanos. El mantener un buen manejo de las finanzas públicas, sin duda, va a tener o se va a reflejar en mejores servicios, en mejores ciudades, en mejores condiciones en los municipios, y desde luego, pues, eso los ciudadanos lo agradecen, lo palpan, lo sienten, y desde luego como funcionarios públicos ejercer de manera adecuada, de manera correcta, esta responsabilidad que tenemos de este encargo que la propia sociedad nos está dando de administrar sus recursos, de administrar los servicios públicos, de administrar todo lo que es el gobierno para la ciudad, para los ciudadanos. Sin duda, pues, es una tarea, además de obligatoria, fundamental. Esta responsabilidad y corresponsabilidad que existe tanto de los funcionarios del gobierno municipal como de los ciudadanos también al exigir a sus autoridades que se conduzcan de la manera más con probidad y con eficiencia y eficacia en todos los servicios que presta, en toda la administración, pues sin duda es, además de obligación, pues es algo que moralmente, que éticamente nos demandan y estamos obligados a hacer. Entonces, en ese sentido, este diplomado viene a fortalecer las capacidades, los conocimientos que ya todos los funcionarios, tesoreros, presidentes tienen, pero es bueno siempre estar refrescando, es bueno siempre estar actualizándonos en el conocimiento y compartiendo experiencias entre todos los municipios que aquí nos encontramos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a INAFET, coordinador, todos los compañeros de INAFET que tan buen trabajo y eficiente trabajo hacen, la verdad, no nada más en el tema de Hacienda Pública, que es, bueno, la naturaleza del Instituto de INDETEC, sino además en otros tantos temas, ¿no? que abordan de la administración municipal. Entonces, enhorabuena, felicidades, celebramos esta alianza, esta colaboración que tenemos con ustedes y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Esta quinta edición del diplomado, pues da cuenta de ello, usted bien lo señalaba, licenciado, miles de funcionarios han sido ya egresados de estos diplomados y seguramente vendrán muchos más. Entonces, esperamos aportar nuestro granito de arena
para que las administraciones municipales, para que la hacienda pública y las finanzas se conduzcan de una mejor manera y den mejores resultados de los que a la fecha se han venido dando. Muchísimas gracias por esta invitación y aquí estaremos siempre para trabajar de la mano con INAFED. Gracias. No sé, Andrea, si iniciemos o alguien más va a tomar la palabra. Adelante, por favor, maestro, el foro es suyo. Gracias. Bien, pues estamos llegando ya al último módulo de este diplomado, de esta edición, que es un tema importante. Ya abordamos todos los temas de la hacienda pública, la parte del ingreso, del gasto, temas importantes, transversales como la disciplina financiera. Y ahora vamos a ver el resultado del manejo, o mejor dicho, cómo debemos de conducirnos, ¿no? El mantener informados a la ciudadanía, el ser transparentes en el manejo de las finanzas públicas, además, como ya lo señalaba, de ser una obligación, es un punto relevante para poder generar confianza en los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para generar esta confianza, que luego se traduce en que los ciudadanos puedan, por ejemplo, contribuir con su municipio de una mejor manera. En ocasiones nos preguntamos por qué el resultado de la recaudación que tenemos o por qué el resultado de las finanzas públicas que en algunos municipios se está dando. Hemos comentado, hemos señalado, por ejemplo, que en materia de impuesto predial estamos todavía lejos de llegar a una recaudación óptima de este impuesto, un impuesto que realmente es muy sencillo de administrar. El padrón fiscal de los contribuyentes creo que es de los más sencillos. Los inmuebles ahí están, los inmuebles no se van, no se evaden, como pudiera ser en otro tipo de impuestos con los contribuyentes. El municipio los tiene identificados, está en su territorio, no se mueven, no desaparecen. Entonces, qué fácil es tenerlos ubicados, qué fácil es conocer sus características, qué fácil sería hacer su registro y qué fácil sería actualizar sus valores y, por tanto, con base en ello, qué fácil sería cobrar un impuesto predial. ¿Cuál es la complejidad aquí? Que el ciudadano, por algún motivo, no contribuye, no paga. O si paga, lo hace en una base no acorde a sus posibilidades económicas. Es decir, vemos grandes contribuyentes que tienen una capacidad económica fuerte. Sin embargo, la cantidad que están aportando por este impuesto eminentemente municipal y el principal impuesto, pues no es lo idóneo, no es lo que él pudiera aportar. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué tenemos a veces contribuyentes o carteras vencidas altas? En ocasiones por la falta de actuación de la autoridad, pero en otras también motivada por la falta de confianza de los ciudadanos. ¿Por qué no hay confianza? ¿Por qué no yo, ciudadano, voy y pago mi impuesto predial o algún otro impuesto a mi municipio? Pues porque tal vez digo que este impuesto no va a ser bien aprovechado. ¿Y por qué señalo esto? Porque no conozco qué se está haciendo con los recursos municipales. ¿Y por qué no lo conozco? Porque no hay un manejo óptimo, eficiente de la información, es decir, transparencia, es decir, rendición de cuentas. Tenemos la obligación de informarle al ciudadano qué estamos haciendo con los recursos que con sacrificio ellos están aportando para la ciudad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué programas? ¿Qué proyectos? ¿Qué acciones? ¿Y qué resultados están teniendo esos programas, estas acciones, estos proyectos que está llevando la administración municipal? Entonces, si tuviéramos esa cercanía, esa apertura con los ciudadanos, informarles qué estamos haciendo, cuánto estamos recaudando, en qué programas o proyectos se está invirtiendo y cuál es el resultado de esos programas y proyectos, seguramente tendríamos mayor confianza en el ciudadano y por tanto, por lo menos tendrían la intención de contribuir para seguir generando mayores bienes y servicios públicos que finalmente es en beneficio de la ciudad, en beneficio de los ciudadanos. Entonces, este tema de transparencia, este tema de rendición de cuentas es sumamente importante para lograr una adecuada administración de las finanzas y una adecuada administración municipal. Si me permiten, entonces vamos a dar inicio con este apartado. Voy a compartir la pantalla. Me indican si se ve la presentación. ¿No se ve? La vemos perfecto, maestra. ¿Sí? Adelante. Gracias, mi amable. Muy bien. Bueno, como comentábamos el tema, vamos a iniciar, lo dividimos este apartado en dos
valga la redundancia, en dos partes, lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información pública, tomando en cuenta lo que la propia Ley General de Transparencia refiere y establece, y en una segunda parte que tiene que ver con la rendición de cuentas. Entonces, vamos a hacer un poquito a recordar un poquito qué es este tema de la información pública y la transparencia. Recordemos, para algo fundamental, que el acceso a la información pública está reconocido como un derecho humano en nuestra Constitución Política. El artículo 6 de la Constitución Política establece, insisto, como derecho humano, y de ahí la importancia que tiene a nivel constitucional la obligación de informar y el derecho del ciudadano de recibir esta información. Entonces, ¿en qué consiste este derecho humano? Bueno, en el que el ciudadano tiene todo el derecho de solicitar la información, de investigar la información, qué está haciendo la administración municipal, en qué está destinando los recursos, qué programas están llevando a cabo, qué cuestiones administrativas inclusive están llevando a cabo. Entonces, él tiene todo el derecho de solicitar, de investigar. Nosotros tenemos como funcionarios la obligación también de difundir esta información. No basta que el ciudadano vaya, busque, pregunte, solicite a través de las unidades de transparencia e información, sino que también hay una obligación de carácter legal de que la administración municipal tenga que difundir esta información. Tiene derecho también a buscar la información y, desde luego, a recibir esta información. En ocasiones, de repente, nos quejamos de que nos están pidiendo a través de transparencia cierta información. Bueno, el propio artículo 6 lo establece. Tiene el derecho humano, todos los ciudadanos de nuestro municipio, del país, de solicitar esta información y de recibir esta información. Inclusive no de manera pasiva. Nosotros tenemos, y lo vamos a ver más adelante, la obligación de difundir toda la información establecida en la ley de manera transparente, de manera de fácil acceso, ¿no? Bien. Déjenme cambiar aquí la diapositiva. Listo. ¿Cuáles son los antecedentes en materia de información pública? Y precisamente en estas fechas se estaría cumpliendo ya 20 años de la primera ley de transparencia, ¿no? Tenemos, para iniciar, que en el año 77 se implementó o se incluyó la primera reforma al artículo 6 constitucional para incluir el derecho a la información y que ésta debe de estar garantizada por el Estado. Nos vamos ya al 2002, en el mes de julio, que se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, si se fijan, del nacimiento de esta Ley Federal de Acceso a la Información Pública, prácticamente han transcurrido ya 20 años. Entonces, tenemos 20 años en los cuales México ha evolucionado en ese sentido de transparencia y cada vez, cada año vamos mejorando en este tema. Los ciudadanos tienen mayor acceso, las autoridades somos más conscientes de ellos y da cuenta de esto, pues, las leyes que a la fecha se han publicado, se han aprobado en el Congreso, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales, ¿no? En el año del 2007, de nueva cuenta, se reforma el artículo 6 constitucional para adicionar un segundo párrafo que tiene que ver con los principios y las bases de este tema del acceso a la información pública, para señalar lo que comentábamos anteriormente, que toda persona tiene libre acceso a la información plural y oportuna. Y fíjense aquí ya lo que la Constitución nos empieza a establecer como principios: plural, información plural e información oportuna. No cuando la autoridad quiera, no en 2, 3 años, no cada 6 meses, cada año. Tiene que ser de manera oportuna. ¿Para qué? Pues para que el ciudadano esté consciente y sepa lo que se está haciendo, pero para que se puedan tomar también acciones en el caso de que las cosas o los programas no vayan bien, pues que el ciudadano conozca y que la autoridad reaccione de manera pronta, de manera expedita, de manera oportuna. Posteriormente, en el año 2014, efectivamente, también se vuelve a reformar el artículo 6 constitucional y aquí se empieza ya a establecer un sistema nacional de transparencia. Ya hace más de 8 años que estamos ya con este sistema nacional de transparencia. Para el año 2015 se publica ya la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, del año 2002, que teníamos una ley de carácter federal de transparencia, evolucionamos en el 2015 a una ley general, es decir, de aplicación para todos, ¿sí? Federación, Estado, municipios, entes públicos,
OPDs, etcétera, ¿no? Todos estamos obligados en razón de esta ley general de transparentar toda la información que se considere pública, y de ahí obviamente se deriva en cada entidad federativa, los congresos locales, a adecuar las leyes que a lo mejor ya tenían en esta materia, o si no, pues aprobar leyes que estén homologadas o armonizadas con la Ley General de Transparencia. Finalmente, en el 2016 se publican ya los lineamientos para, que incluyen ahí los formatos para difundir, para subir a nuestras páginas o a la Plataforma Nacional de Transparencia, o a las plataformas locales de los organismos de transparencia locales, los lineamientos bajo los cuales se tiene que regir o se tiene que subir esta información. Entonces vemos en esta línea de tiempo cuál ha sido la evolución, que ha tenido el tema de la información pública y la transparencia desde el 77 con el artículo 6º constitucional hasta el año 2016. E insisto, al año 2022, si vemos aquí en la línea de tiempo, desde la primera ley federal de transparencia, pues han transcurrido ya 20 años. De hecho, el INAI por ahí está haciendo algunos eventos, algunas publicaciones, pues que dan cuenta de estos 20 años que se están cumpliendo en materia, pues, legislativa del tema de acceso a la información pública. Refiriéndonos específicamente, lo comentamos, al marco constitucional, el artículo 6º establece el derecho humano a la información pública por parte de los ciudadanos. Es decir, el derecho tiene que ser garantizado por el Estado, ¿sí? Y específicamente en el apartado A se establecen estos principios y las bases que yo comentaba del derecho a la información. ¿Qué nos señala? Bueno, dice que toda información que posea cualquier autoridad, no distingue aquí si solamente algún municipio, si soy OPD, no, si soy desconcentrado, no, toda autoridad, toda entidad, todo órgano, inclusive, dice, así como cualquier persona física, moral, sindicato, que ejerza recursos públicos. Oye, yo soy sindicato y yo no soy, o yo soy algún ente público o no público, pero ejerzo recursos públicos también, dada la naturaleza de estos recursos, estás obligado, lo señala el artículo 6º constitucional. Entonces, esta información tiene que ser difundida, es pública y solamente se puede reservar, por razones de interés público o seguridad nacional, como lo establece ya particularmente la Ley General de Transparencia, y en algunos casos muy específicos y muy concretos que la propia ley señala a través de las autoridades, pues, en materia de transparencia en cada uno de los entes públicos, municipios, OPDs, entidades federativas, congresos, etcétera, ¿no? También cuida el artículo 6º constitucional información que tiene que ver con la vida privada, información con datos personales, y señala que esta debe de ser protegida en los términos de la ley. ¿De cuál ley? De la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También la Constitución dice, oye, sí, la información es pública, pero hay cierta información que es la que tiene que ver con la vida privada de cada uno de nosotros, que esa tiene que ser reservada, específicamente datos personales, pero también bajo ciertos procedimientos y bajo ciertas características que la propia ley establece, ¿no? Y señala también que toda persona puede solicitar esta información sin necesidad de acreditar algún interés específico, jurídico o algo, ¿no? Tengo yo como ciudadano el derecho de solicitar y de tener acceso a esta información pública, o, si es información mía, a la rectificación de mis datos personales, lo que conocemos como derechos ARCO, ¿no? Entonces, puede alguien solicitar, y está establecido aquí desde la Constitución, información sin señalar si tengo interés o no sobre esa información. Sí, sí puedo. Lo vamos a ver también más adelante. El artículo 134 constitucional, y hablando de hacienda pública, del manejo de los recursos, establece estos principios del cómo debemos nosotros de administrar y de ejercer los recursos que los ciudadanos nos aportan, los recursos públicos. Y señala que los recursos económicos, tanto de la Federación, de los estados, de los municipios y desde luego la Ciudad de México, así como sus órganos, se deben de administrar bajo estos principios: honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia.
¿sí? Esto es muy importante porque debemos pues de vigilar que se cumplan con estos principios. Y señalamos aquí, resaltado, el tema de la transparencia. Debemos de, además de administrar los recursos en esta forma, transparentarlos, hacerlos públicos. ¿Me permiten un segundito? Creo que estoy teniendo problema con mi energía eléctrica. Permítanme. Perdón, una disculpa. Entonces, el artículo 134 también establece, además, pues la forma en la que debemos de ejercer y administrar los recursos públicos, de transparentarlos. Es un principio constitucional establecido en el 134. Otro aspecto relevante es la tecnología. Aquí está ya. Son las obligaciones de la autoridad, ¿no? Entonces, de lo que hemos venido comentando, vemos aquí esta imagen que da cuenta de lo que decíamos, ¿no? Un gobierno transparente es una obligación que todos nosotros como funcionarios públicos debemos de cumplir y hacer. Ser un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas y un gobierno que dé acceso a la información y protección de datos. Insisto, esto es una obligación constitucional, una obligación legal establecida en la Ley General de Transparencia, en las leyes que cada uno de ustedes en sus entidades federativas tienen, pero además, como lo señalaba yo, es un compromiso que tenemos hacia los ciudadanos que son quienes nos llevaron a administrar nuestros gobiernos. Si nosotros ejecutamos esto, los resultados, no nada más de cumplir con la obligación y no vernos en algún momento sancionados, vamos a generar esta confianza con el ciudadano para tener mejores resultados. En algunos análisis que se han hecho, vemos que aquellos gobiernos que son más cercanos a sus ciudadanos, que les informa de las acciones que se están haciendo y que tienen confianza en que el uso de los recursos se está dando, pues tienen mejores resultados en la recaudación. El ciudadano de alguna manera un poco más convencido va y contribuye con las obligaciones que tiene en el municipio. Entonces, véanlo también así, es otra estrategia para fortalecer las haciendas, para incrementar la recaudación, generar confianza, generar cercanía, transparentar, difundir entre los ciudadanos qué se está llevando a cabo. Fíjense, me recuerdo en este momento un estudio que tiene el INEGI acerca de los servicios públicos. Hace una encuesta con los ciudadanos para conocer cuál es la percepción que tienen en cuanto a la prestación de servicios públicos. Y curiosamente los ciudadanos califican con bajas calificaciones algunos de los principales servicios que establece la fracción tercera del artículo 115 constitucional. Alumbrado público, por ejemplo, si mal no recuerdo, con un 60% de satisfacción. El tema de recolección de basura con porcentajes menores al del 60%, no recuerdo, 50, 40%. El tema de seguridad pública con calificaciones menores del 30, del 40, y en fin, cada uno de estos servicios públicos. Pero esta es una encuesta de satisfacción. Seguramente algunos municipios van a decir, no, yo estoy prestando mis servicios de manera eficiente. Pues sí, pero resulta que el ciudadano no se está dando cuenta de ello, o a lo mejor se está dando, mejor dicho, a lo mejor lo está viviendo, pero no se da cuenta porque la autoridad no informa. Entonces, la percepción que tienen estos ciudadanos es baja en cuanto a la eficacia o eficiencia de los servicios públicos, pero en ocasiones porque la autoridad municipal no informa qué se está haciendo, no informa que ya hay nuevas luminarias, no informa que se pavimentaron ya ciertas vialidades. A lo mejor si yo vivo en una ciudad, pues yo quiero ver mi colonia que esté bien pavimentadita, pero no me fijo que hay colonias que necesitan, que no tienen ni siquiera calles. Si estas acciones se llevan a cabo en aquellas colonias y yo no me doy cuenta porque no transito por ahí, pues voy a decir que no se está cumpliendo con esta obligación. Entonces, es importante que los gobiernos, además, insisto, de la obligación legal que hay, informen para tener mejor percepción ciudadana y, por tanto, en algunos temas, como es el tema de la recaudación, se tengan mejores resultados al generar esta confianza. Hablando específicamente ya de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
nos establece aquí cuáles son los objetivos de esta ley, que si lo vemos es un poquito de lo que hemos venido comentando. El artículo 2 señala, desde luego, que esta ley tiene como objetivo, pues, distribuir la competencia que hay entre los organismos garantes, tanto de la federación como de las entidades federativas. Es decir, existe un organismo garante a nivel nacional y existe en cada entidad federativa también organismos garantes, los institutos de transparencia de las 32 entidades federativas y el que está a nivel nacional, ¿no? Entonces aquí se distribuye en esta ley a ver qué te compete a ti, organismo federal, qué te compete, perdón, a ti, organismo local en esta materia, ¿no? Establece también la ley las bases mínimas que van a regir para los procedimientos bajo los cuales se van a regir esta obligación de difundir o de dar acceso a la información en posesión, pues, de los sujetos obligados, ¿sí? La transparencia. Establece también cuáles son, en su fracción tercera, los procedimientos y las condiciones homogéneas en las cuales se va a manejar esta información y a establecer y a difundir, ¿no? También señala, en caso de incumplimiento, cuáles son los medios de defensa que tiene el ciudadano, ¿sí? ¿Cómo puede un ciudadano impugnar en caso de que considere que no se está cumpliendo con el transparentar y difundir la información? Bueno, hay un medio a través del cual ciudadanos pueden acceder, que está regulado en esta ley, para obligar al sujeto obligado, valga la redundancia, a que difunda y a que publique esta información. Realmente no debiera el ciudadano llegar a esas instancias, y eso tiene que ver mucho con los responsables de las administraciones municipales en ser transparentes y estar difundiendo. No hay nada que ocultar, no debiera haber información que tendríamos que ocultar. Entonces no debiera en ese sentido, pues, que un ciudadano establezca un procedimiento ahí para obtener cierta información. Claro, hay ya casos muy particulares que, bueno, cada uno de estos estará analizando, ¿no? También la ley establece las bases y la información para difundirla, que son de interés público, de manera proactiva, es decir, no esperar a que el ciudadano me solicite, sino proactivamente estar subiendo periódicamente toda la información que la propia ley nos establece. Y establecer, o mejor dicho, regular la organización del Sistema Nacional de Transparencia, de acceso a la información y la protección de datos personales, ¿no? Estas son, pues, algunas de los objetivos que la propia ley persigue, establecidas en los primeros artículos, específicamente el artículo 2. Algo importante también es la obligación que tienen los entes públicos fíjense, de promover, de fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Es decir, basta con que yo suba información hasta ahí, no, tienes que promover también y fomentar esta cultura de transparencia, ser proactivos, no esperar a que me soliciten o no subir ya mi información y hasta ahí quedo, estoy cumpliendo con las 48 fracciones que me establece la ley de información fundamental, la subo y ya con eso cumplo. No, tienes también la obligación, en colaboración, en coordinación con los organismos garantes, de estar promoviendo esta cultura, ¿sí? Fomentando esta cultura de transparencia. ¿Para qué? Insisto, en este sentido de corresponsabilidad, para que el ciudadano conozca las acciones, exija a su gobierno, pero también el gobierno para que se concientice y los programas, proyectos, las acciones que desarrollan, pues sean de manera transparente y todos, exista este balance, esta sinergia, no me gusta mucho utilizar esa expresión, pero que nos estemos cuidando, pues, el ciudadano al gobierno y el gobierno al ciudadano, en un sentido positivo, ¿no? Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Hay muchos gobiernos que ya están considerando, y tenemos muy buen ejemplo, que ya están considerando lo que opina el ciudadano. ¿Qué opina el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo para ejecutar? Yo desde mi escritorio, como autoridad municipal, como presidente municipal, como tesorero, voy a tomar las decisiones porque yo creo que son las mejores. A lo mejor tengo muy buena idea, muy buen proyecto, pero ¿por qué no darla a conocer? ¿Por qué no solicitar la opinión de los ciudadanos para tomar una decisión de carácter público que va a afectar al ciudadano, que va a afectar a la ciudad? Entonces, esta es una de los objetivos de la ley, propiciar esta participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Otra vez, corresponsabilidad. Y establecer también, señala la ley, los mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo, pues, de esta ley, y en su caso, si no se logra esto, si no se cumple, pues establecer cuáles son las medidas de apremio y en su caso las sanciones que tendrán lugar
el funcionario público que esté incumpliendo con estas obligaciones, ¿sí? ¿Cuáles son o quiénes son, mejor dicho, los sujetos obligados en materia de transparencia? Lo decía hace un momento, oye, pues yo no, porque soy algún sindicato, porque yo no soy un organismo público, porque no, porque soy un OPD, porque soy un desconcentrado, porque no sé qué soy. Decíamos, y lo señalaba la Constitución, si ejerces recursos públicos, también estás obligado. Entonces, la ley establece en el artículo, la Ley General de Transparencia y también las leyes locales, ¿quiénes son los sujetos, no? En materia de transparencia, bueno, pues prácticamente todos. Si se fijan aquí, el artículo 23 establece el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya con eso nos está diciendo todo, ¿no? Bueno, pero también los órganos, organismos autónomos, también ellos están obligados a transparentar. Los partidos políticos también están obligados, reciben recursos públicos, desde luego, ¿no? Los fideicomisos, hay ocasiones en que algunas figuras, como un fideicomiso público, no, yo soy un fideicomiso y yo me sustraigo de esta obligación, no. La propia ley señala que también los fideicomisos y los fondos públicos, y aquí lo establece muy específicamente, cualquier persona física, moral, sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, fíjense, esto es importante, realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de entidades federativas y municipales, también están obligados. Y finalmente, cualquier autoridad, órgano o organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué puse énfasis en esto de cualquier autoridad o cualquier persona que realice actos de autoridad? Porque hay ocasiones en que algunos gobiernos utilizan ciertas figuras o ciertos particulares para que los auxilie en alguna de las funciones que tienen como administración municipal. Entonces dicen, no, espérame, pero ellos son voy a poner un ejemplo que tampoco me gusta mucho porque precisamente para esto son todas estas capacitaciones que contratan un despacho, que contratan algunas personas para que ejecuten alguna función. Si esta función que están haciendo son actos de autoridad a nivel municipal, también, al ser un acto de autoridad, aunque lo ejecute un particular, que ahí ya choca un poquito, pues se considera también obligado en materia de transparencia, para que también revisen eso en sus municipios. ¿Cuáles son estas obligaciones que comentábamos en materia de transparencia? Bueno, son 48 obligaciones, que son bastantes, comunes, que todos los entes públicos tienen la obligación de difundir. Esto está establecido en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y esto sí o sí se tiene que cumplir y difundir en los medios electrónicos, ¿sí? De acuerdo, pues, obviamente a las facultades, atribuciones, funciones, etcétera, pero son estas 48 obligaciones que cuando menos tienen que estar publicitando todos los entes públicos, los municipios, sus OPD, sus desconcentrados, las personas que ejerzan actos de autoridad, aunque sean particulares, todos los que veíamos en la diapositiva anterior, tienen la obligación de publicitar estas 48 obligaciones. ¿Cuáles son estas? Insisto, no son menores. Y es curioso, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos en la parte hacendaria, pero sí a estar consultando páginas de municipios, sobre todo en materia financiera, en materia de hacienda, de repente nos encontramos, o mejor dicho, de repente no encontramos información en sus páginas de internet, o la información, por ejemplo, una ley de ingresos. Vamos y buscamos a su página de internet y no encontramos la ley de ingresos vigente. A lo mejor nos encontramos la del 2018, la del 2019, o la cuenta pública, pues a lo mejor nos encontramos la cuenta pública de hace un año, cuando bien nos va, o de hace 2 años. Entonces, o los reglamentos. Es importante mantener actualizada esta información, insisto, además de ser una obligación, generar confianza en el ciudadano y no verse afectados con alguna sanción que se puede establecer por no tener la información y 2, por no tenerla actualizada. O lo hacen de alguna manera un poquito para complicar el acceso a la información, que eso tampoco está permitido. Tiene que ser de fácil acceso. Es decir, te pongo en una parte no identificada en mi página, tienes que estar buscando ahí bastante tiempo a ver dónde está lo de transparencia. Ya que logres acceder, entras y te encuentras ahí con una liga o un link que le das clic y te lleva no sé a dónde, pero menos a donde se encuentra disponible la información. Entonces, insisto, generemos confianza, además de cumplir con la ley, generemos confianza en los ciudadanos
para que ellos de alguna manera sean corresponsables con la conducción de la administración municipal y generar mejores condiciones sociales, de desarrollo social en nuestros municipios, ¿sí? ¿Cuáles son estas 48 obligaciones que establece el artículo 70, perdón, de la Ley General? Desde luego, el marco normativo, ya lo señalaba yo, pues ponen ahí a lo mejor marco normativo la Constitución y hasta ahí se queda, ¿no? O si acaso la Constitución local, algunas leyes locales, pero no encuentro la ley de ingresos, no encuentro los reglamentos municipales, quiero obtener una licencia de giro y no sé cuáles son las obligaciones porque no está el reglamento. O si está el reglamento, resulta que no está actualizado y voy a padrón y licencias y resulta que me piden una serie de requisitos que no están incluidos en el reglamento. O voy a hacer una construcción en una colonia, en un fraccionamiento, y resulta que me dicen que el uso de suelo no me lo permite. Y voy y verifico los planes parciales y resulta que estos planes están desactualizados. Tienen 6 años que no se actualizan y por lo tanto, perdón, tengo problemas otra vez con mi equipo en cuanto a la batería. Permítanme un segundito. Listo, perdón. No sé si me escuchan y se ve bien la imagen. Sí, le escuchamos, maestro. Perdón, una Adelante. disculpa, pero está fallando aquí, no sé por qué motivo el cargador, pero creo que ya lo arreglé. Bueno, decíamos entonces las obligaciones comunes. La primera o en la fracción primera son 48, está el marco normativo, es fundamental, importante, es un principio constitucional, la certeza jurídica, los ciudadanos deben de conocer bajo qué marco jurídico, bajo qué marco normativo se rige la autoridad, pero también se rige las actuaciones o las solicitudes o los trámites de los ciudadanos, lo que requiere de su municipio, ¿no? La estructura orgánica también es obligatorio saber a quién me voy a dirigir, quién es el encargado de licencias, quién es el encargado de anuncios, quién es el de reglamento, quiénes son los regidores, no los conozco en ocasiones, entonces es importante, ¿no? ¿Qué facultades tiene la administración municipal? Oye, me está pidiendo un permiso cuando no tiene facultades para ellos porque es del ámbito federal. Es importante que el ciudadano conozca qué facultades tiene, cuáles son las metas y objetivos que tiene la administración, sus planes de desarrollo definitivamente, sus planes parciales de desarrollo y sus planes de desarrollo municipal, o sea, hacia dónde vas, qué proyecto tiene esta administración, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, qué vas a lograr o qué quieres lograr con esta aprobación de tus programas, de tu presupuesto de egresos. Pues yo ciudadano también tengo que estar vigilante de lo que estás haciendo con mis recursos, yo te estoy aportando, ¿no? Los indicadores, hablando ya en materia de rendición de cuentas, oye, ¿estás cumpliendo realmente con las metas que te estableces? Estas metas están teniendo, o estos objetivos, los resultados que buscas, ¿estás beneficiando realmente a los sectores sociales que quieres beneficiar? ¿O estás beneficiando a algunos sectores que no tienen necesidad de que les establezcas algún programa de apoyo, ¿no? Entonces, todo esto es importante. El directorio de los servidores públicos, ¿cuánto ganan los funcionarios? Es un tema que a los funcionarios públicos nos da cierto temor, ¿no? Oye, yo no quiero que sepan cuánto gano, porque pues es un tema ahí de seguridad, ya sea de seguridad pública o de seguridad con mi esposa. No quiero que sepan cuánto gana, cuánto gano, porque pues, luego no me va a ir muy bien, ¿no? Desafortunada o afortunadamente existe la obligación de que los servidores públicos se difunda cuál es la remuneración que está obteniendo. Entonces, sí, hay obligación de publicar los sueldos de cada uno de los funcionarios, desde el presidente municipal hasta todos los cargos o plazas que tiene la administración. Los gastos de representación y viáticos también, pues ver si por ahí un funcionario no está bajo el argumento de ir a ver algunos proyectos interesantes a otras ciudades, a Europa, a Francia, a Brasil. Bueno, pues si realmente es necesario este viaje, pues vamos viendo qué beneficios va a traer a mi ciudad, ¿no? Y si realmente estos gastos son idóneos o hay un dispendio ahí de recursos, ¿no? En fin, no voy a estar nombrando todas y cada una de estas 48 fracciones. Ustedes las pueden revisar en la ley y seguramente ya los conocen, la Ley General de Transparencia. Sus declaraciones patrimoniales, es importante
analizar la evolución que ha tenido el patrimonio de cada uno de nosotros como funcionarios públicos, las condiciones de trabajo, los programas de subsidio y apoyo que tienen. También es importante que el ciudadano sepa que puede recibir algún apoyo si hay un ciudadano que esté en condiciones económicamente vulnerables o en cierto sector de la población, algún agropecuario. Oye, pues yo tengo gran extensión de terreno que se dedica a sembrar, no sé, maíz, frijol o berries, etcétera. Bueno, a lo mejor hay programas de apoyo que yo desconozco y si lo transparentamos, pues va a acceder y vamos a impulsar también el desarrollo de la economía en estos sectores, ¿no? Tan importantes como es los sectores agropecuarios, que además hay municipios que totalmente su vocacionamiento es en ese sentido, ¿no? Y que son importantísimos para nuestro país, ¿no? Bueno, aquí están los trámites, los requisitos, los gastos de comunicación social, la información de la deuda pública, que también ya está a nivel federal, en el caso de todos los municipios, entes públicos, etcétera, entidades federativas, perdón, cómo está calificada su deuda pública, si tiene posibilidad o no de contratar más, lo que conocemos como semáforo, el sistema de alertas, etcétera, ¿no? Los informes de la auditoría, las concesiones que se están dando, los contratos, los resultados de las adjudicaciones directas o restringidas en el caso de obra pública o de algunos servicios, las estadísticas, un tema importante, cómo voy, tanto en materia financiera como en otros aspectos, cómo vamos, el padrón de proveedores y contratistas, los convenios que tengo tanto con el sector público como con el sector social o privado, las resoluciones y los laudos, que es un aspecto también que deben de cuidar mucho los municipios. Me salgo un poquito del tema, pero los laudos es una situación que ha pesado sobre muchas administraciones, porque los procedimientos que se hacen para la contratación de los funcionarios no lo hacen de una manera tan correcta o el marco jurídico local no ayuda y luego al final de la administración nos encontramos con grandes problemas de demandas y posteriormente de lauros favorables al trabajador y pues ya se convierte en un problema económico bastante fuerte. Entonces, cuidar esos aspectos, una conciencia del servidor público de que estamos hoy, pero pues no es permanente, pero también que el marco jurídico nos apoye y los procedimientos que siguen ustedes a cabo para decir a un funcionario pues que ya su periodo ha concluido, ¿no? Los programas, las actas del Comité de Transparencia, los estudios que son financiados con recursos públicos, en fin, una serie de información que, como decía, están establecidas en estas 48 fracciones. Ustedes las podrán revisar ya a detalle, además verificar que estén cumpliendo con ello, ¿no? Bueno, pues además de estas 48 obligaciones que establece el 70, también el 71 nos dice que hay otras obligaciones que son ya específicas para entidad federativa, para la federación y para el municipio, ¿no? ¿Cuáles son estas? Aquí lo tenemos en esta imagen, por ejemplo, los planes de desarrollo urbano que comentaba yo hace un momento, las disposiciones administrativas, los planes de desarrollo municipal, los presupuestos de egresos, las expropiaciones, la información sobre la condonación de multas o créditos fiscales y la información del personal que ha sido habilitado como corredor o como notario público. También en la ley van a encontrar cuáles son estas obligaciones específicas, además de las que veíamos anteriormente. Y en el caso de los municipios, también la ley lo refiere en la fracción 2, dice, adicionalmente, deben de publicar el contenido de las gacetas municipales, los resolutivos, y todos los acuerdos del ayuntamiento. Importantísimo saber qué están aprobando los regidores, qué dicen los acuerdos del ayuntamiento, pues para como ciudadano saber si me está beneficiando, afectando, o si estoy yo en algún tema ahí que me pueda, en mi comercio, en mi actividad, en mi giro, en mi ámbito pues de desarrollo personal dentro del municipio, pues si estos acuerdos tienen alguna injerencia que deba yo considerar, alguna obligación, algún derecho, por tanto pues es importante publicarlo, ¿no? Las actas de las sesiones del cabildo, el control de asistencia de los integrantes del ayuntamiento y el sentido de la votación sobre las iniciativas. Fíjese qué importante esto. Oye, ¿los regidores tienen la obligación de asistir a las sesiones? Por supuesto que sí. Tienen la obligación, deberá estar establecida en la ley municipal, ley orgánica, ley de gobierno, como se denomine, pero además también en el reglamento del ayuntamiento, reglamento del cabildo, como se llame en su municipio o en su entidad federativa, tiene que asistir obligatoriamente, registrar asistencia al regidor y también registrar en qué sentido fue su voto. ¿Sí? Bueno,
Hay un aspecto importante que señalaba en un principio que son los derechos ARCO. ¿Qué es el derecho ARCO? Bueno, aquí lo señala. ¿Por qué se llama ARCO? Por estos 4 conceptos. Todos los ciudadanos, de acuerdo a lo que establece la fracción 2 del artículo, perdón, la fracción, sí, 1 y 2 del artículo 6 de la Constitución y el 16, establecen que los ciudadanos tienen el derecho de que sus datos personales estén protegidos, ¿sí? Es un derecho humano, es una garantía que debe de cuidar los gobiernos locales, en este caso los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, tienen ustedes como autoridad que vigilar y cuidar esa información del ciudadano, pero además permitirle, porque es un derecho del ciudadano, que si esa información no está conforme, no es correcta, pueda solicitar acceder a su información, o sea, a mi información como ciudadano. Yo hice un trámite contigo, autoridad, me tienes identificado, tienes mi INE, tienes mis datos personales, pero veo que son incorrectos. Entonces tengo la facultad de solicitarte acceder a ellos, de que rectifiques esa información o de que canceles esa información, si de acuerdo a la ley de transparencia esto es procedente, o de oponerme, ¿sí?, a esta información. Estos son el derecho ARCO, los derechos ARCO que están tutelados por la Constitución y que la propia ley señala. Entonces, importante también el cuidar la información, no porque la tengan en su poder las administraciones municipales, es pública, ¿no? Recordemos que es una información personalísima y hay que cuidarla, hay que protegerla, ¿no? En los términos que la propia ley señala. Por otra parte, la Ley General de Transparencia en el artículo 24, establece la obligación de publicar y de mantener actualizada toda la información relativa, ¿no? Para ello, se tiene que incluir o tener una herramienta tecnológica, es decir, en su página de internet, subir la información, pero además existe lo que ustedes conocen como la Plataforma Nacional de Transparencia, donde todos los sujetos obligados, ya veíamos en las diapositivas anteriores quiénes son los sujetos obligados, tienen que poner a disposición de todos los ciudadanos, de todas las personas, la información pública. ¿Cuál? La que veíamos anteriormente. Las 48 fracciones, las particulares y las de los municipios. Entonces, este artículo establece esta obligación de tener a disposición del ciudadano a través de sus páginas de internet o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o la plataforma también de los institutos de transparencia locales, de los organismos garantes, toda esta información, ¿no? Pero, ¿qué es esto del Sistema Nacional de Transparencia? Bueno, hemos hablado del Sistema Nacional de Transparencia y de estos 20 años que estamos llegando ya a raíz de la primera Ley Federal de Transparencia, ahora Ley General de más reciente creación o aprobación, se crea todo un Sistema Nacional de Transparencia. Es decir, hemos evolucionado para garantizarle al ciudadano la transparencia y desde luego también la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ¿quiénes integran? Bueno, es todo un sistema integrado por las 32 entidades federativas a través de los organismos de transparencia locales o de los órganos garantes de acceso a la información, por el Archivo General de la Nación, por la Auditoría Superior de la Federación, también forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, desde luego por el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, y también el INEGI, ¿sí? También forma parte, ¿por qué? Bueno, tiene información importante, valiosa, a la que podemos acceder para conocer, les señalaba hace un momento, por ejemplo, la percepción de satisfacción que tienen los ciudadanos en los servicios públicos, ¿no? O para conocer las finanzas municipales, cómo andan, también hay información. O para conocer en el tema de catastro, cómo andan los catastros municipales, también hay información. Para conocer cuestiones de seguridad pública, cómo están también. Entonces, el INEGI, al ser un instituto que concentra o que obtiene información, estadísticas, indicadores importantes, también forma parte, insisto, de este Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, como vemos, está representado en cada entidad federativa, o mejor dicho, está representado las 32 entidades federativas a través de los órganos garante o institutos de transparencia, desde luego el Archivo General de Información, desde luego la Auditoría Superior de la Federación y, bueno, el INAI, al igual que el INEGI, ¿no? Todo esto señalábamos, hay una obligación de mantener en sus páginas de internet la información que la propia ley nos establece y las leyes locales, pero también existe una plataforma nacional de información. Esto está regulado en estos artículos que vemos aquí, que son del 49 al 52, y esta plataforma nacional está alimentada por la información que los propios
organismos locales de transparencia obtienen a través de los municipios también y los organismos públicos locales. Lo que ustedes publicitan en su página, hacen llegar al organismo garante o al Instituto de Información del Estado, y a su vez se va a esta plataforma nacional de información, o ustedes mismos la suben, ¿no? Entonces, esta plataforma contiene toda la información y pueden ustedes revisar, o los ciudadanos o los solicitantes de información, prácticamente pues de los 3 órdenes de gobierno y de todos los obligados que ya veíamos, ¿no? Y se compone, como ustedes a lo mejor ya lo han manejado y lo han visto, de estos 4 sistemas o componentes: el sistema de solicitudes de acceso a la información, el sistema de gestión de medios de impugnación. Cuando algún sujeto obligado no cumple, pues ahí puedo hacer yo, iniciar mi impugnación, mi recurso para obligar al sujeto obligado a que me entregue lo que estoy solicitando. El sistema de portales de obligaciones de transparencia, y finalmente el sistema de comunicación entre los organismos garantes y los sujetos obligados. Entonces, 4 sistemas que componen esta plataforma, perdón, nacional, ¿no? Tenemos aquí lo que les comentaba, ya de manera un poquito más gráfica: el CISAI, que es el sistema de solicitud; el CIPOT, que es el de portales de transparencia; el SICO, que es el de comunicación entre los organismos garantes y los sujetos obligados; y el sistema de medios de impugnación. Son estos 4 sistemas que, si ustedes entran a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, van a poder visualizarlos y conocer cómo funcionan y qué información, aquí ya lo señala, se puede solicitar o acceder o tramitar, ¿no? Ya sea información o algún medio de impugnación, ¿no? Bueno, es lo mismo. Esta herramienta tecnológica permite a los sujetos obligados incorporar la información que veíamos, las 48 fracciones, más obligaciones ya específicas, tanto para el Estado, municipio, y las particulares ya de los municipios. ¿Para qué? Pues para que los ciudadanos, para que los solicitantes tengamos acceso a toda la información que la propia ley, tanto la ley general como las leyes locales, obliga a mantener ahí actualizadas, ¿no? ¿Cómo vamos o mejor dicho, quién va a estar verificando que los municipios, que los OPDs, que los obligados estén subiendo toda la información que la propia ley les exige? Bueno, los organismos garantes van a estar vigilando que cada uno de ustedes esté cumpliendo con estas obligaciones de transparencia que hemos venido comentando, ¿no? Que las estén publicando de conformidad con los artículos ahí señalados de la propia ley de transparencia y de las leyes locales, de la ley general. Entonces, los organismos garantes o las instituciones de transparencia en cada una de las entidades federativas van a estar vigilando que ustedes estén cumpliendo y subiendo esta información. En caso contrario, saber por qué no, si esa información no existe, si no están obligados, si no se tiene, o inclusive hasta si tiene alguna imposibilidad material de subir información, que para eso también se establece la posibilidad de que los organismos estatales de transparencia garantes los apoyen para poder cumplir con esta obligación. Entonces, esta verificación que hacen los organismos locales de revisar el debido cumplimiento, lo hacen pues periódicamente, y tendrán ya un acercamiento con sus unidades de transparencia, sus comités, para que apoyarlos o para a que cumplan, y en caso contrario, pues inclusive hasta para establecer ahí alguna medida de apremio y en su caso pues alguna sanción, ¿no? ¿Qué pasa si algún municipio incumple, alguna unidad de transparencia, alguna dirección, algún funcionario que diga: yo no quiero transparentar y no importa lo que diga la ley, y el ciudadano me pide información de cuánto gano, o me pide información de las licencias que se han emitido, o me pide información de algún recurso, o me pide información de los créditos fiscales que se han condonado, o me pide información que tiene que rectificar? Bueno, si ustedes no incumplen como funcionarios, como obligados en materia de transparencia, pues este ciudadano, este solicitante puede denunciar. ¿Ante quién? Pues obviamente está ante los organismos garantes. Lo puede hacer primero ante el propio municipio, pero ante el organismo garante puede denunciar que no se está cumpliendo con el acceso a la información. Tu página no está completa, no tiene las 48 fracciones, nada más tiene 20, o sí las tiene, pero tiene información de hace 3 años, ¿no? Yo puedo denunciar, o hice una solicitud en algún tema en particular y no me quieren dar la información,
O hice la solicitud, pero me dicen que tengo que acreditar porque yo me puse que me llamo Elvis Presley, solicité la información y dicen que tengo que acreditar quién soy, dónde vivo y todo. Desafortunadamente, o depende cómo lo vean, yo lo veo afortunadamente, es muy amplia la obligación de transparencia, pero el derecho humano es muy amplio y yo tengo que darle a quien me solicite, vía correo electrónico, vía presentación, esta información, así me pongan un nombre ahí raro que yo a lo mejor digo, pues es que realmente no se llama así, pues no importa, tienes la obligación de dar esta información. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, presentar la denuncia por parte del solicitante ante los organismos garantes, solicitar por parte del organismo garante un informe al sujeto obligado, es decir, oye, me están informando que no estás cumpliendo, sujeto obligado, dame el informe del por qué no estás cumpliendo o si es correcto que no estás cumpliendo. Finalmente con ello se va a dar una resolución por parte de los organismos garantes, ya sea diciéndole, obligando al obligado, la autoridad, al municipio, obligándolo a que responda y en su caso, obligarlo a que ejecute el cumplimiento o la denuncia, ¿no? Entonces, sí hay un procedimiento por incumplimiento en las obligaciones que ya hemos venido señalando. Entonces, pues no hay que llegar a eso, ¿no? Hay que en tiempo y forma cumplir con las solicitudes de acceso a la información, cumplir con la rectificación de los derechos ARCO de la información, cumplir con la publicación o publicidad de toda la información que la ley nos establece, para que no exista la necesidad de que alguien vaya y solicite, hacerlo más accesible de manera proactiva y evitar este tipo de procedimientos legales, ¿no? Entonces, también como autoridad, obviamente, tienen ustedes la posibilidad de decir, oye, no procede porque no tengo esa información, porque no cuento con ella, y acreditar que no cuentas con ella, ¿no? En fin, está esta obligación, o mejor dicho, este derecho del ciudadano de denunciar el incumplimiento. Hasta aquí la parte de transparencia. Como decíamos, dividimos en dos partes esta presentación, esta sesión, la parte de transparencia y la parte de rendición de cuentas, la cual mi compañera Noemí Arroyo va a iniciar con el tema, obviamente, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Decíamos que la materia financiera es importantísima, la hacienda pública, y pues todos estos registros nos establece la obligación en la Ley General. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para ver también la importancia de la rendición de cuentas y en materia específica. Muchísimas gracias. Aún no la escuchamos, Muchas gracias. maestra. Permítanme compartir pantalla. Parece que ya se ve, ¿verdad? Ya la vemos, maestra. Adelante, por favor. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Es un placer estar con ustedes y vamos a ver temas todavía muy importantes. Uno de ellos es Ley General de Contabilidad Gubernamental, que bueno, finalmente nos muestra el resumen en los estados financieros de todos los movimientos que nosotros realizamos dentro. Perdón, ¿sí se escucha bien? ¿Sí se escucha? La escuchamos bien, maestra. Adelante. Excelente, gracias. En los estados financieros, pues bueno, nos muestra el resumen de todo el proceso de gestión que hemos estado haciendo como servidores públicos dentro de nuestra entidad. Pues bueno, Ley General de Contabilidad, anteriormente, cada quien ahora sí que hacía su contabilidad como quería, como podía, en el sistema que quería, y no había una cuenta pública o unos estados financieros armonizados. Es por esto que nace esta Ley General de Contabilidad, en la que las define y establece criterios generales que regulan la contabilidad gubernamental, emite la información financiera de los entes públicos de manera consolidada para obtener unos estados financieros armonizados.
Algunas de las características contempla las cuentas públicas de los 3 órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. En materia de cuenta pública establece la información mínima que debe de integrar el documento. Sabemos bien que a partir de la Ley General de Contabilidad, pues bueno, surgen nuevas gestiones, nuevas leyes, como la Ley de Disciplina, que creo ustedes ya tomaron un curso, ¿verdad?, sobre el pasado módulo sobre Ley de Disciplina Financiera, que también emite información financiera muchísimo más agregada que la cuenta pública. La cuenta pública establece los parámetros generales de toda esta información, de toda esta gestión que realizamos, y establece los criterios en cuanto, por medio del CONAC, la Ley General de Contabilidad establece los criterios y las líneas generales para el registro contable de las operaciones financieras, para la emisión de los estados financieros y la cuenta pública. Propone un marco normativo claro en su enfoque y dirección, de manera que nos va llevando toda esta sistematización a configurar nuestra entidad. Comenzamos con clasificadores. Primero comenzamos también con clasificadores, con los programas que nosotros vamos a implantar en nuestro ente público, qué es lo que vamos a proponer ante la ciudadanía, cuáles son las necesidades que nuestra población tiene, y en base a esos programas, que también ustedes ya vieron en este módulo PBR, que es presupuesto en base a resultados, en base al estudio de todo lo que vamos a proponer en nuestros programas, pues bueno, nos lleva a los clasificadores. En base a estos clasificadores administrativos, que se llaman como nuestro organigrama, clasificadores administrativos de gestión por objeto del gasto, etcétera, que todos son estos parámetros de la contabilidad gubernamental, nos lleva a tener una clave presupuestal. En esta clave presupuestal a nivel federal, pues se obtiene la información de cada uno de los entes públicos, es cómo gasta, quién gasta, en qué gasta y para qué gasta. Esta información es llegada al ámbito federal con esta estructura de esta clave presupuestal, en la que hace que tengamos, ahora sí que tengamos bien distribuido todos estos temas a nivel federal, estatal y municipal, y hace que tengamos una mejor gestión en nuestras entidades. Algunas de la importancia de la armonización contable, pues bueno, definitivamente yo diría que aquí dice mucho de ustedes el que ustedes estén capacitando con toda esta información, con toda esta normatividad, porque todos salimos ganando. Si me pongo del lado de los ciudadanos, como ciudadana, pues bueno, la verdad es que necesito tener la confianza de que los servidores públicos que están del otro lado hagan una muy buena gestión en los estados, en una muy buena gestión de los recursos públicos, y esto se van a reflejar en los estados financieros. Hace que esta armonización que tenemos contable de los clasificadores, del plan de cuentas, de todos esos instrumentos que nos proveen para llegar a unos estados financieros armonizados, hagan que se vea mucho más transparente esta parte de los estados financieros si lo veo como ciudadana, y eso hace que tenga yo confianza para aportar y para aportar al gasto público con mis impuestos, y hace que aparte de esta confianza, pues bueno, sea una base firme con un enlace entre los ciudadanos y los servidores públicos. Si me pongo detrás de los servidores públicos, ahora yo dije sí en algún momento al puesto que me otorgan como servidor público, pero estoy capacitado al 100%, por eso es que es tan importante su presencia en todos estos eventos. Dice mucho de ustedes el interés en toda esta normatividad, en todo este juego de gestión, pues bueno, dice muchas cosas buenas de ustedes. Hace que yo en la normatividad esté al día, haga mi trabajo bien. Y finalmente, ¿qué representan los estados financieros? Representa mi carta de presentación de manera profesional. Hace que la gestión que yo estoy realizando como servidor público en alguna de estas partes que me toca en los estados financieros realizar, hace que tengan la confianza y que esté promoviendo una gestión transparente, confiable, para el mayor bien, tanto de la población como de las entidades públicas.
Si hablamos un poquito de la Ley General de Contabilidad, pues bueno, establece toda una normatividad que tiene 6 capítulos. Mantiene primero las disposiciones generales, ante quiénes son los obligados de esta ley, mantiene cuáles son la información financiera relativa a la elaboración de las iniciativas en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos, pues bueno, que es nuestra base como servidores públicos, ¿verdad? De ahí partimos. Sí, como les decía hace un momento, si partimos de la configuración de unos clasificadores, si emitimos los programas o las necesidades en base a los programas que nosotros vamos a proveer a la población, pues bueno, llegamos a una información sobre desde la compra de un lápiz hasta la obra pública en en mi entidad, voy a llegar a una gestión a fin de mes. ¿Qué pasa con esta gestión? ¿Qué pasa con esta normatividad? ¿Qué fin tenemos con todo esto? Pues bueno, yo a lo mejor no me sé exactamente todos los artículos de la ley, pero sí tengo una noción general de cuáles son los parámetros y cuáles son las bases para obtener la información financiera. ¿De qué me sirve esta información financiera? Yo creo que principalmente tener una buena configuración de mi entidad, tener perfectamente bien delineadas cuáles son las bases de mi entidad para poderlo configurar mi sistema. Posteriormente, realizar esta gestión de estas pólizas que a fin de mes me van a dar un resumen en los estados financieros. Llegan estos estados financieros, tengo que realizar la prueba de que estos estados financieros estén correctos. ¿Por qué? Porque muchos de los estados financieros en el rubro de proveedores del activo fijo de bienes patrimoniales, en el rubro de bancos, por ejemplo, no están correctos. Son rubros muy importantes en el que si no están correctos, pues bueno, no puedo tomar decisiones en base a esto. Entonces, al finalizar esta prueba de cómo yo estoy emitiendo los estados financieros, con qué confianza, pues bueno, como bien lo decía José Luis, llevarlos a transparencia y con eso emito una confianza ante la ciudadanía. Dentro de la Ley General de Contabilidad tiene varios artículos importantes. En su artículo 51, la información financiera que generen los entes públicos será organizada, como les decía, sistematizada y difundida por cada uno de estos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo voy a organizar todos estos parámetros de gestión, todas estas movimientos de gestión que estoy haciendo para que al fin de mes yo haga un cierre mensual, posteriormente haga un cierre trimestral y posteriormente realice el cierre anual. Esto hace, si yo estoy vigilando mes a mes cómo va mi gestión, pues no voy a tener sorpresas, ¿verdad? A final del año. No voy a tener sorpresas sobre cuál es la parte que yo voy a tener que explicar o que tomar decisiones si tengo en algún momento un remanente, pues que no me llegue diciembre y no sepa ni qué hacer con este remanente o no sepa qué es lo que me pide la normatividad para realizar con este remanente. Entonces, si yo voy vigilando mes a mes mi gestión, pues voy previendo ahora sí que no va a haber sorpresas, voy previendo las acciones que yo voy teniendo y voy viendo cómo se establecen los números en mi entidad. En su artículo número 57 de la Ley General de Contabilidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Secretarías y Finanzas de los estados y las tesorerías municipales establecerán en su relativa página de internet los enlaces electrónicos, como ya bien lo explicaba el maestro José Luis. Vamos a también emitir información financiera trimestral y en su artículo 79 deben de publicar en las páginas de internet a más tardar el último día del mes de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño. Estamos hablando de PBR, que este tema ustedes ya lo tocaron en su momento. ¿Cuáles son algunas obligaciones de la Ley General de Contabilidad? Pues bueno, para los estados y para los municipios, según la característica del ente, pues bueno, hay diferentes obligaciones. Comenzamos con la iniciativa de la ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos, que son los primeros parámetros que yo voy a tener que enfrentar para poder hacer un ejercicio fiscal. Recuerden que como servidores públicos, bueno, tenemos
patrimonialmente o presupuestalmente más bien, tenemos un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Esto hace que yo presupuestalmente, cada año corte la información contable, pero, la información presupuestal, pero existe la información contable, que son los saldos que yo voy a arrastrar, como algunos de los rubros que yo voy a arrastrar y que voy a ver su historia, cómo se van comportando, pues unos son proveedores, acreedores, deuda pública a corto y a largo plazo, el rubro de bancos, de bienes patrimoniales. Esos rubros contables son los que voy a estar vigilando, porque cada año yo voy a ir arrastrando su historial. Esto hace que tenga, en un momento más lo vamos a ver, que tenga por parte de las autoridades, pues bueno, ciertas obligaciones para poder mantener esta correlación entre uno y otro rubro, que sean coherente la información y que sea fidedigna. Imagínense, por ejemplo, en el rubro de proveedores, que en el rubro de proveedores en mis estados financieros yo tenga a lo mejor que debo 5 millones de pesos y realmente debo 3. Esto nos conlleva a una serie de circunstancias que, pues bueno, no son muy gratas. Si yo solamente debo 3 millones y en mis estados financieros dice que sí, que 5, pero es porque a lo mejor fue un error administrativo en el que no cancelé alguna factura, en el que a lo mejor el proveedor, pues bueno, me duplicó la factura y no me di cuenta, dupliqué yo el registro. Pueden haber mil cosas y en su momento yo no las cancelé. Esto hace que por parte de la disciplina financiera, pues bueno, el sistema de alertas, el RPU, todo lo que conlleva con ley de disciplina financiera hace que se infle mi rubro de proveedores a corto plazo o a largo plazo, según sea, y pues hace que no tenga una certeza en los estados financieros. Entonces conlleva una serie de errores normativamente y también financieramente. Yo no voy a poder ejecutar o tomar decisiones en base a esos estados financieros porque yo no sé con certeza qué es lo real en los estados financieros. Algunos otros formatos que se debe presentar en la información financiera son todos los programas que yo estoy proporcionando, de dónde obtengo los recursos, cuáles son los formatos, si tengo a lo mejor deuda a largo plazo, a corto plazo, cuáles son los créditos que tengo, con quién los tengo. Ahorita la verdad es que ya no tenemos margen para dejarlo como en una laguna la información. Ya ahorita toda esta normatividad entre la disciplina financiera, transparencia, ley general de contabilidad, hace que todo esté cerrado, toda esta información esté cerrado y las autoridades, pues bueno, hagan esta compulsa de información para poder acreditar que estén correctos nuestros estados financieros y nuestra cuenta pública. Por lo tanto, como yo les digo, es su carta de presentación los estados financieros. Imagínense que yo salgo de una entidad, que salgo de ser un servidor público y salgo de esta entidad. ¿Qué es lo que voy a dejar? Voy a dejar los estados financieros. En los estados financieros se va a ver la gestión buena o mala que realicé. Entonces, eso es lo que voy a dejar. Administraciones posteriores van a verificar la certeza de estos estados financieros. Inclusive, nosotros en Indetec nos hemos encontrado con administraciones que la verdad es que no les dejan ni el lápiz, ya no digo la base de datos, ni el lápiz les dejan. Eso es una falta de ética como servidor público. Entonces, somos finalmente un equipo, tanto la población como nosotros como ciudadanos, somos un equipo para hacer que este motor, esta información y todo este motor de la administración pública, pues bueno, ejerza su control, pero un control efectivo y certero. ¿Cuál es el proceso de la planeación en las entidades públicas? Pues bueno, primero yo voy a formular, según el plan de desarrollo, los programas a mediano plazo, corto, mediano plazo. Primero voy a verificar cuáles son las necesidades que tiene mi población. No voy a tomar un programa que a lo mejor fue efectivo hace unos 5 o 10 años y que les causó mucho éxito. ¿Por qué? Porque no es un éxito para mí
automático el que yo siga con este programa, porque a lo mejor las necesidades ya cambiaron de mi población. A lo mejor yo en ese momento atendí una población de niños de edad primaria a lo mejor, pero ahorita la población pues ya creció, ya a lo mejor las necesidades en la adolescencia son más fuertes, esos niños ya crecieron, ahorita mis necesidades en mi población más fuerte son otras. No puedo copiar los programas de hace 5 o 10 años que fueron todo un éxito. Tendría que verificar esta información, proponer nuevos planes, ser creativo y a ver, ¿qué voy a otorgar? Yo veo que a lo mejor necesitan útiles, yo veo que necesitan despensa. ¿Qué es lo que necesita mi población para yo poder ofrecer como servidor público? Por parte de la instrumentación, necesitamos tener un programa económico anual, una ley de ingresos y un presupuesto de egresos. Esto hace que mi ejercicio presupuestal sea el que les decía por un año. Voy a cortar del 1 de enero al 31 de diciembre, pero lo contable lo voy a seguir arrastrando. El control, un control, voy a mantener informes trimestrales por parte como control interno, voy a tener informes mensuales que me permitan hacer un cierre trimestral para entregar una cuenta pública efectiva y tener un control perfecto de mis gastos y de mis ingresos para obtener posteriormente, presentar decisiones certeras durante el tiempo fiscal de mi ejercicio. Y finalmente una evaluación. Tengo que entregar un informe al gobierno, tengo que entregar una cuenta pública que me avalen toda esta gestión en base a la normatividad que ya existe y poder proponer nuevas alternativas para el siguiente ejercicio fiscal. ¿Cuáles son los pasos cómo se genera la integración de la cuenta pública? Pues bueno, primeramente, la Secretaría de Finanzas para las entidades federativas y los municipios tienen que entregar, para los municipios, la tesorería municipal tiene que integrar la cuenta pública con todas sus alternativas o con todas sus funcionarios que lleva este proceso. En el proceso de entrega de la cuenta pública, pues bueno, los entes públicos enviarán su información a la unidad hacendaria, tesorería municipal, la unidad hacendaria consolidará la información, se presentará esta consolidación al Congreso, el Congreso recibirá la cuenta pública y la enviará a la Auditoría Superior, y la Auditoría Superior recibe la cuenta pública y emite al Congreso del Estado un informe sobre estos resultados. Entonces, imagínense lo importante que es la cuenta pública, los estados financieros que nosotros emitimos en nuestra entidad. Algunos de el contenido de la cuenta pública, pues bueno, información para los municipios, información consolidada, información contable, presupuestaria, anexos como información adicional e información del sector paraestatal. No olviden de poner información en las notas a los estados financieros como información adicional que maneje realmente cómo deben de estar los estados financieros o cómo está la situación real del ente. Muchas veces, como todavía no nos pega, como decía José Luis, los laudos los pasamos de lado, pero es una parte importante que le pega financieramente en su momento cuando ya se da una sentencia por cada uno de esos laudos. Es importantísimo que esos laudos con apellido y nombre y apellido lo pongan en las notas a los estados financieros, porque no nos pega todavía financieramente, pero en algún momento nos va a pegar y es importante que la administración que siga tenga toda esta información financiera para saber qué hacer en su momento. Alguna de las información consolidada son los principales estados financieros a consolidar, estado de situación financiera, de actividades, de variación, y esto se los dejo así como tarea, pues para que lo vayan viendo en las diapositivas. Por supuesto que al final de la presentación damos esta presentación para que lo tomen ahora sí que como su acordeón para presentación de los estados financieros. ¿Qué cubre la consolidación? Pues bueno, todas las cuentas, ¿verdad? Que voy a consolidar para hacer una cuenta pública a nivel municipal. Ahora, toda la cuenta pública que voy a tener a nivel estatal y a nivel federal. Esto hace que yo tenga una cuenta
de México, una cuenta pública de México. Entonces, imagínense la importancia del granito de arena de cada una de las entidades. Si mis estados financieros están incorrectos, pues voy a aportar una cuenta para una cuenta pública a nivel nacional incorrecta. Entonces, aguas con esa parte. ¿Cuál es la diferente tipo de información que debemos de presentar ante el CONAC? Pues bueno, información contable y sus estados financieros, ahí se los dejo para que les echen una vistita, la información presupuestaria, información programática e información complementaria para poder corroborar toda esta información. La fiscalización, en cuestión de fiscalización, ¿quién fiscaliza? Yo les voy a hacer así como un resumen porque ya tengo poco tiempo en esta exposición, pero ¿qué pasa con la fiscalización? Pues bueno, las autoridades a nivel federal y estatal, según Ley de Disciplina Financiera, pues le abrió la puerta, ¿verdad?, a todas las participaciones que tenemos, si tenemos a lo mejor que entregar una cuenta pública, que tenemos deuda pública, pues bueno, es súper fiscalizada por parte a nivel federal y a nivel estatal. ¿Cuándo se entrega esta cuenta pública a la legislatura del Estado? Al más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente al que estamos realizando la gestión. Dentro del párrafo del artículo 79, para iniciar el proceso de fiscalización es a partir del primer día hábil del ejercicio siguiente. Previa autorización del titular, se podrá revisar el ejercicio fiscal en curso o si existiera alguna denuncia por parte del pueblo, ¿verdad? La cuenta pública, ¿qué se fiscaliza en la cuenta pública? Pues bueno, las garantías que nos pudieran haber dado a nivel federal por los empréstitos que tuvimos en su momento, que realizamos en su momento. Si nosotros estamos en un nivel de deuda alto y queremos un nuevo empréstito, pues bueno, a lo mejor sí nos los proporcionarán, pero en base a nuestras participaciones y con una garantía del gobierno federal. Entonces, se va a ir por parte de nuestras autoridades, la Auditoría Superior de la Federación, pues bueno, va a estar vigilando estos empréstitos que se realicen. Dentro de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, pues bueno, tenemos todos los capítulos que conlleva a una fiscalización y el porqué de la fiscalización. Finalmente, como resumen de toda esta normatividad en la fiscalización, pues bueno, la verdad es que ¿cuál es lo más recurrente que las autoridades le batallan con los entes públicos? Pues bueno, que no tenemos una base de cada una de las pólizas que salen en contabilidad, no tenemos el respaldo. Si compré un equipo de cómputo, compré un auto, compré lo que sea, compré un lápiz, no tengo el respaldo de una factura. Siempre ese es el problema. El respaldo es la base de toda nuestra administración para poder comprobar toda esta gestión. Va a regular las participaciones, como les decía, deuda garantizada por parte a nivel federal y por parte de la Ley de Disciplina Financiera, las garantías y el destino de los recursos de todo, así que de todo, cada uno de los pesos que entran en nuestro ente público. Dentro del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, en el artículo 58, pues bueno, tenemos la obligación de contratar financiamientos en cuanto que le hagan bien a nuestro ente público bajo las mejores condiciones de mercado, y esta parte pues va a estar ahora sí que con lupa. ¿Cuándo se presenta el primer informe individual? Se presenta el último día hábil de junio, el segundo informe en octubre y el tercer informe en febrero del siguiente año del ejercicio fiscal. El Ejecutivo presenta este informe de la cuenta pública y bueno, auditoría hacen observaciones sobre esta parte. Viene una parte importante y una parte que no debemos de dejar a un lado, son las evaluaciones de la armonización contable, que son el CEBAC.
¿Cómo es en el año 2017 se implementó esta parte de estas evaluaciones? ¿Cómo estamos registrando? ¿Cómo estamos llevando la armonización contable? Y se implementó en el 2017. ¿Qué es lo que revisa? ¿Cuáles son los rubros que revisa? Pues bueno, revisa registros contables que estén correctos, revisa registros presupuestarios, registros administrativos, todo lo que viene con transparencia, todo lo que tenemos en nuestra página, y nos revisa también pues la cuenta pública, ¿verdad? Esta parte hace en coordinación con diferentes entidades, con diferentes entidades de fiscalización, pues bueno, hacen equipo para poder llevar a cabo esta evaluación de los reportes de SEBAC. ¿Cómo es el proceso en esa parte de los informes de SEBAC? Bueno, finalmente es la captura de información en la página del SEBAC, en este programa tan eficiente que se tiene. Después se hace una revisión de la información, se hace la elaboración de informes y los resultados se publican en la página del CONAC. En este ciclo de operaciones, pues bueno, el primer trimestre, que es del 1 de enero al 31 de marzo, debemos de entregar todo lo que sea con transparencia. Segundo trimestre, del 1 de abril al 30 de junio, pues debemos entregar todo lo que se enfoque con registros contables, presupuestarios, administrativos y de transparencia. En el trimestre número 3, también nos van a generar lo de transparencia y cuenta pública, y en el 4 volvemos a verificar con registros contables, presupuestarios, administrativos y de transparencia. ¿Qué pasa en SEBAC? En SEBAC, en los últimos informes que entregamos fueron del 2019. Hubo la contingencia sanitaria por el COVID y se paró esta parte de entregar esta información de SEBAC. Vuelve a reinstalarse a partir del 2022 y vamos a entregar una evaluación única de todo el 2021, que se acaba de cumplir el plazo. Si se fijan, fue el 29 de junio el último para enviar el informe de los reportes de SEBAC. Fue el plazo, pero es una evaluación única en 2021. No lo vamos a hacer por trimestre, solamente una evaluación. Les ofrezco que por parte de Indetec hay muchos cursos muy buenos de SEBAC sobre cómo trabajar en la plataforma para que no se nos vaya esta información a entregar por parte de nosotros, de los servidores públicos. Déjenme decirles una cosa. Nosotros, pues ahora sí que tenemos muchas autoridades alrededor de nosotros a entregar información de toda esta gestión por parte de nosotros, ¿verdad? Pero déjenme decirles, no nada más es entregar por entregar. Debemos de entregar información certera, confiable, que nos lleve a tomar las decisiones como les decíamos en un principio. Si yo entrego una información lo más limpia posible, contablemente y financieramente en mis informes financieros, pues la verdad es que todos salimos ganando, tanto yo en lo personal, en lo familiar, como ciudadano, como servidor público, salimos ganando todos. ¿Cómo va esta parte del SEBAC, que es lo de la parte de armonización contable? Pues bueno, tuvimos casi un 72% de cumplimiento en 2019. Vamos a ver ahorita los registros que acabamos de entregar, cómo se comportan en el 2022 para poder prever esta parte. Y pues bueno, algunos de las evaluaciones de la armonización contable, pues bueno, quién tiene un cumplimiento bajo, algunos de los estados, quién tiene un cumplimiento medio, alto, y pues bueno, ahí se ve ahora sí que nos estamos transparentando en toda esta información. Pues bueno, los dejo entonces, fue un placer estar con ustedes. Cualquier duda, quedo a sus órdenes. En las últimas diapositivas están nuestros correos. Si en algún momento ahorita ustedes no pudieran decirnos puntualmente alguna de las inquietudes que tengan, estamos a sus órdenes en los correos para poderlos atender y poderles proporcionar, pues bueno, el soporte fiscal y legal que deba de corresponder a cada una de sus dudas. Les dejo los micrófonos al contador, al abogado José Luis Flores, maestro abogado José Luis Flores, y muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, Noemí.
Creo que vamos ya un poquito apretados de tiempo, pero vamos a cerrar ya. Finalmente el material queda para ustedes y como señalaba mi compañera Noemí, pues estamos también a sus órdenes para abundar sobre todos estos temas, transparencia, rendición de cuentas y otros tantos que tienen que ver con la hacienda municipal. Vamos rápidamente a pasar ya a la parte de las responsabilidades. ¿Me indican si se ve la pantalla completa en la presentación? Adelante, por favor, Mike. Gracias. Bueno, rápidamente, como señalábamos, tanto en materia de transparencia como en rendición de cuentas, lo que establece la propia ley de contabilidad gubernamental, las propias revisiones que hace la auditoría, las propias revisiones que hace también los institutos de acceso a la información pública. Bueno, en caso de incumplimiento de los servidores públicos, pues desde luego, como en todo, hay obligaciones, responsabilidades y en caso de incumplimiento, sanciones. Vamos a ver rápidamente las que tienen que ver con la propia Ley General de Transparencia, con la propia Ley de Contabilidad Gubernamental y también finalmente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Entonces, en materia de responsabilidades administrativas, todos ustedes ya conocen pues que en años recientes se aprobó todo un sistema nacional anticorrupción que también en las entidades federativas se tienen los sistemas locales y con todo un andamiaje jurídico del cual forman parte también, al igual que como veíamos en el tema de transparencia, algunas instituciones que integran este sistema nacional anticorrupción, dentro del cual una parte importante es la Auditoría Superior de la Federación y otros entes públicos, ¿no? Pero básicamente y a manera muy general vamos a ver que hay responsabilidades que tienen ustedes como servidores públicos, o que tenemos, mejor dicho, los servidores públicos, por conductas que se consideran graves o no graves. Aprovecho para decir que las no graves no significa que lo sean, es decir, que no importa que incurramos en ellas, dado que no son graves, no es en ese sentido, sino más bien en el sentido de la repercusión que tienen en materia de sanciones. Pero bueno, básicamente vamos a ver cuáles son. Son responsabilidades no graves. Por ejemplo, el no cumplir con las funciones y las atribuciones que nos son encomendadas por nuestros superiores o que están en la ley. El no denunciar actos o omisiones en el ejercicio de las funciones, el no atender las instrucciones de nuestros superiores jerárquicos, obviamente que estas instrucciones sean relativas a nuestras facultades, a nuestras funciones de trabajo, y pues que no sean también ilegales o actos que sean ilícitos, ¿no? El no registrar o integrar o custodiar la información que tenemos a nuestro cargo, o el no presentar en tiempo las declaraciones patrimoniales o de intereses, y el no supervisar también a los funcionarios que están a nuestro cargo. Si alguien comete alguna conducta irregular, no vamos a decir, pues es que no fui yo, fue mi subalterno o fue el subalterno de mi subalterno. No, ustedes también tienen una responsabilidad de todas las personas que jerárquicamente estén dependiendo de ustedes o de sus subalternos, ¿no? También el no rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en los términos de la legislación correspondiente, el no colaborar con los procedimientos judiciales y administrativos en los cuales seamos parte. Si sindicatura nos pide un informe justificado y no lo enviamos, pues además de que seguramente se va a perder el juicio, pues también estamos incurriendo en una falta, ¿no? Administrativa. El no cerciorarnos que cuando se desarrollen o se celebren algunos contratos de arrendamiento, de enajenación o de cualquier naturaleza, que no tengamos ahí algún conflicto de interés, ¿no? Es importante señalarlo o no participar, ¿no? Hay las conductas que son consideradas como faltas administrativas graves. Aquí nada más las enlistamos. Ustedes pueden revisar ya de manera particular la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que son el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información. Oye, yo tengo información privilegiada, ¿la puedo compartir a mi amigo, a mi compadre o difundir? No, cuidado con eso, considerando lo que ya veíamos de la Ley General de Transparencia, desde luego, ¿no? Actuar bajo conflicto de interés, contratar indebidamente si me veo beneficiado o en términos fuera de la legislación, el enriquecimiento oculto, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el desacato y desde luego obstruir la justicia, ¿no? Entonces son las faltas administrativas no graves y las graves, para también considerar lo que establece la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En materia de contabilidad gubernamental, también ya Noemí comentaba la importancia que tiene desde luego el registro de todas las operaciones, pero también hay sanciones que están establecidas en el artículo 84, ¿no? ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, omitir los registros de contabilidad, alterar documentos, no realizar los registros presupuestarios. Si tenemos conocimiento de una alteración, bueno, pues no hacerla del conocimiento, o no conservar o no contar en los términos de la ley la documentación que compruebe el patrimonio. Aquí vienen en negritas resaltadas dos, que es la fracción segunda y la fracción cuarta del 85, que tiene que ver con la alteración de documentos de la contabilidad para desvirtuar la información financiera, o el alterar o el conocer la alteración de documentos y no manifestarlo o hacerlo del conocimiento, ¿no? ¿Y cuáles son estas sanciones? Aquí tenemos una pena de 2 a 7 años de prisión y de 1,000 a 1,500 días de salario mínimo si causamos un daño a la hacienda pública, ¿no? Y esto es, por eso es resaltado en negritas las fracciones 2 y cuarta del artículo 85. ¿Qué significa esto? Pues que son, en el caso de los 1,000 días de salario mínimo, 88,000 pesos, y 500,000 días de salario mínimo correspondientes a 44 millones, pesos más, pesos menos, ¿no? Más o menos. Entonces, para considerar, además de los temas civiles, penales, etcétera, y administrativos, pues sanciones aquí pecuniarias, ¿no? En materia de transparencia, también establece, como decíamos, en caso de incumplimiento, una amonestación pública, o en su caso también una sanción que va de los 150 a los 1,500 días de salario mínimo. Entonces es importantísimo cumplir con las obligaciones que nos establece la Ley de Contabilidad Gubernamental en materia de rendición de cuentas, que nos establece la Ley General de Transparencia en materia de acceso a la información pública. Aquí, por ejemplo, la Ley General de Transparencia nos dice algunas sanciones. La falta de respuesta a la solicitud de información, lo que veíamos, tengo la obligación de responder sí o sí. Actuar con negligencia o mala fe al sustanciar estas solicitudes, incumplir los plazos, si me voy fuera del término que la ley me establece para dar cumplimiento a una solicitud de transparencia a la respuesta, también da lugar a una sanción. El utilizar la información, mutilarla, destruirla, decir que no existe, también es una sanción que es sancionable, una conducta que es sancionable, mejor dicho. Y si yo entrego información incompleta, pues ahí te mando un documento escaneado que no se alcanza a ver, todo borroso, y no sé ni qué dice, pues también, ¿no? O si la corto, si la altero, también se considera una sanción. El no actualizar la información en los términos y plazos que establecen los lineamientos y la propia ley, se van a ser acreedores a una sanción. Si actúo con dolo o mala fe en el ejercicio de mis facultades y declaro que la información es inexistente cuando sí, por lo menos debiera ser existente dada la obligación en mi ámbito de competencia que tengo. El no documentar el ejercicio de las facultades de conformidad con la normatividad, y si yo intimido a la persona que me está solicitando información. Si me solicitaste información, te voy a hacer esto, voy a ejecutar esto, también es sancionable de conformidad con el artículo 206 de la propia Ley General de Transparencia. El de generar la información que se encuentre, perdón, el de negar la información que está reservada o confidencial, el clasificarla de manera incorrecta como reservada o como confidencial, el no desclasificar la información cuando ya pasaron los plazos que la propia ley establece, el no atender los requerimientos que los propios organismos garantes, las instituciones de transparencia de cantidad federativa tienen. Si me piden algo, si me exigen, si me obligan a acatar una resolución, yo lo ignoro, también es sancionable. Inclusive hasta con cárcel se han sancionado a algunos funcionarios por no acatar las resoluciones del propio organismo de transparencia, ¿no? Finalmente, bueno, para no tardarme mucho, porque me imagino que hay algunas preguntas, es importante que revisen ustedes tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las sanciones o las conductas que establece la Ley General de Transparencia, la propia Ley de Contabilidad Gubernamental, para no incurrir en este tipo de conductas. Y más allá de eso, como yo decía en un principio, vamos a ser corresponsables, ciudadanos, autoridad, vamos a generar confianza con ellos para que en la medida de lo posible puedan ellos
participar en las acciones, en los programas que el propio ayuntamiento está desarrollando, el tomarlos en cuenta para las decisiones que el gobierno está desarrollando, el generar esta confianza y tener mejores resultados. Aquí dejo un razonamiento que hace Andrea Schellender, que es un cuadernillo que publicó el INAI de transparencia, se lo recomiendo, es muy leíble, muy entendible, muy bueno este documento. Y él dice que en materia de rendición de cuentas es la obligación de todos los servidores públicos de informar sobre sus acciones y justificarlas. Fíjense qué bonito esto, informar de las acciones, pero no nada más eso, justificarlas en público. O sea, ¿qué es lo que hice y por qué lo hice? ¿Qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y esta figura aquí lo señala, ¿no? La rendición de cuentas tiene que ver con un modelo de transparencia que ya veíamos, con sanciones en caso de incumplimiento, pero sobre todo con informar y justificar, como lo dice Andreas Schedler, el porqué de mis acciones. El informar a los ciudadanos, el generar confianza. Soy muy reiterativo en esto porque hemos visto buenos resultados de aquellos gobiernos transparentes que toman en cuenta a los ciudadanos, que toman en cuenta al pueblo para ejecutar sus acciones, sus funciones como autoridad municipal. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias de parte de nuestro director general, licenciado Carlos García Lepe, de nuestra compañera Noemí, de su servidor. También estamos aquí para atenderles. Muchas gracias a INAFED por la invitación, a su coordinador, gracias. Y pues seguimos aquí en contacto con ustedes. Déjenme dejar de compartir la pantalla y pues gracias, compañeros, estamos a sus órdenes. Agradecemos la exposición por parte del maestro José Luis Flores y la maestra Noemí Arroyo, y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla. Adelante, por favor, Ignacio. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestro compañero y colega del INDETEC, el maestro José Luis Flores Mota, y por supuesto también a la maestra Noemí Arroyo, por esta presentación que nos dieron el día de hoy. Creo que el tema pues es sumamente importante y sí se debe de revisar con todo detalle. Es muy extenso, pero yo creo que se logró sintetizar muy bien. Y pues la invitación es que a partir de estos contenidos que están en el quinto módulo del diplomado, se puedan revisar con todo detalle para que ya se pueda conocer pues todo lo referente a todas estas obligaciones que están señaladas pues en el marco normativo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder hacer la atención de las preguntas. Sin embargo, bueno, sí queremos decirles que con mucho gusto vamos a responder sus preguntas y ya directamente se las enviamos. Y queremos agradecerle al INDETEC por su participación en esta quinta edición del diplomado, que pues nos han estado acompañando pues en cada una de las sesiones complementarias que hemos desarrollado. Queremos agradecer pues a cada uno de los ponentes del INDETEC, empezando por el maestro José Luis Flores, y pues a todo el equipo, a nuestra compañera Esmeralda Santana, a nuestra compañera Noemí Arroyo, por su participación en estas sesiones, que pues han estado siempre muy atentos a poder compartir pues todo ese expertise que ya tienen en cada uno de estos temas y poder atender pues las preguntas y dudas de los participantes que han estado acompañándonos en cada una de estas sesiones. Por supuesto, queremos extenderle este agradecimiento a su titular por el apoyo que nos ha brindado para poder estar pues con nosotros en cada una de estas sesiones. Entonces, pues un agradecimiento al licenciado Carlos García Lepe de nuestra parte del INDETEC, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle, pues por todas estas atenciones que han tenido con nosotros, con el INDETEC y por supuesto y fundamentalmente pues con los participantes en esta edición del diplomado. Y bueno, con esto, pues ya estamos sobre el último módulo del diplomado y queremos hacer extensiva la invitación pues a todos los alumnos para que puedan terminar este módulo y con ello el diplomado.
que pues ya prácticamente estamos sobre el cierre, entonces pues ya es el último jalón y por lo mismo pues los invitamos a que pues ya terminen este módulo para que pues puedan tener su constancia del diplomado y con ello pues ya puedan acreditar pues el conocimiento que han adquirido en este diplomado, ¿verdad? Y también obviamente queremos agradecer pues a todos los alumnos que están inscritos en el diplomado, felicitarlos por ese esfuerzo que han hecho para pues, poder llegar a este punto y pues ya nada más para que den ese paso final y ya finalmente puedan pues tener su constancia, ¿verdad? Su diploma. Entonces, bueno, a todos ustedes muchas felicidades y muchas gracias por habernos acompañado en estas sesiones y por supuesto pues en cada uno de los módulos del diplomado, esperando realmente que todo lo que han revisado en estos contenidos pues les pueda servir en sus funciones diarias desde los distintos municipios que nos acompañan, ¿verdad? Y bueno, sin más, pues estamos cerrando esta sesión, esperando poder verlos en nuestros siguientes diálogos virtuales, que como saben, tenemos un programa muy nutrido de diálogos virtuales y pues esperamos poderlos ver próximamente en los siguientes diálogos virtuales. Y nuevamente muchas gracias a todas y a todos y pues que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.